Sean todos bienvenidos, buenas tardes, qué gusto verlos, qué gusto estar aquí en Yolotepec, San Juan Yolotepec, ¿verdad? Qué gusto verlos, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero que abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 30 al 32, ¿sale? Vámonos al Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 30 al 32. Es lo que vamos a estar leyendo en esta hora. Aquí nos dice la Escritura algo a partir de lo cual nos vamos a basar en el tema de hoy, ¿sale? El libro de Marcos, capítulo 4, Marcos 4, Nuevo Testamento. De aquí vamos a basar el tema del día de hoy, ¿sale? Marcos, capítulo 4, versículos, ahora nos movemos hasta el 30, 31 y 32. Dice la Escritura lo siguiente: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Qué es lo que van a comparar aquí? Vamos a ver si estamos poniendo atención. El reino de Dios. Entonces, vamos a leer de nuevo. Decía también, ¿a qué haremos semejante? Repita conmigo, el reino de Dios. Otra vez, el reino de Dios. ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Qué es lo que va a comparar? El reino de Dios con alguna parábola, con algún ejemplo. ¿Sale? Continúa el versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Versículo 32, pero después de sembrado, ¿cuál? ¿De sembrado qué? La semilla de mostaza crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Wow! ¡Qué bonito pasaje es este! ¡Qué bonita parábola escoge el Señor Jesús para enseñarnos un poquito acerca del reino de Dios! ¿Sale? Uno se imagina el reino de Dios de mil maneras, ¿verdad? Pero el reino de Dios, dice Jesús, es comparable con el grano de mostaza. Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, y escuchen bien esto, después de sembrado,
ese grano de mostaza crece. ¿Y cómo se hace? La mayor de las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Sale. El tema de hoy se llama una pequeña semilla. Una pequeña semilla. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Qué puedo yo hacer con mi fe? ¿De qué tamaño es tu fe hoy? Y muchos podemos decir, ay hermano, si usted supiera que mi fe apenas si se alcanza a ver, es microscópica. Y yo te puedo decir, gloria a Dios por eso. Porque hay gente que no tiene pero ni 1 milímetro microscópico, que obviamente no se dice así, ¿no? Pero hay gente que no tiene ni un poquito de fe y su vida simplemente es sin fe. Yo no quiero decir cómo es, cada uno sabrá cómo vive esa parte de su vida. Pero hoy que tenemos, aunque sea un poquito de fe, quiero decirte algo y quiero que hoy te vayas a tu casa sabiendo el valor que tiene esa poca de fe, ¿sale? El reino de Dios, dice Jesús, que es así, como esa pequeña semillita, dice la más pequeña de todas. Con un ejemplo práctico, hace ver a los oyentes, hace entender a quienes están oyendo esto, que la fe de ellos, aunque sea pequeña, si se alimenta correctamente, si se mantiene correctamente, un día puede crecer y extender grandes ramas. Pero lo que me gusta mucho de este pasaje es que dice, de tal manera, versículo 32, que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué bonito es saber que una fe que aunque sea chiquita, hay gente que va a acercarse o que va a depender de tu fe para seguir adelante. Aquí tienen un ejemplo, su servidor. Empezó con una fe muy chiquita, ahorita es como, ahora un poco más chiquita. O sea, se le agregó un chiquito más, tampoco mi fe es tan grande. Pero con ese poquito de fe, yo estoy seguro que Dios nos ha bendecido a muchos. Mi casa es una de ellas. Yo puedo decir, mi esposa tiene una bendición, y no es que yo diga soy una bendición, pero Dios me ha permitido bendecir mi casa de una o de otra manera, con una fe chiquitita, chiquitita. ¿Qué puedo saber acerca de esa semilla? Hoy voy a tocar un tema bastante breve, pero es muy directo. Va directo al grano de mostaza. Va directo al punto. No quiero dar tantas vueltas el día de hoy, incluso por la cuestión de la escuela dominical, quiero tomar los tiempos un poquito más compactos. Marcos capítulo 4, el mismo libro de Marcos nos habla acerca de una parábola que tiene que ver con la semilla. Y quiero que nos regresemos hasta el versículo 1 del libro de Marcos capítulo 4. Y vamos a leer todos juntos, ¿sale? Ese mismo libro de Marcos capítulo 4, ahora nos vamos hasta el versículo 1, el primer versículo de ese capítulo. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Una parte de qué? De la semilla, ¿verdad? Porque si salió a sembrar semilla. Bueno, una parte dice, cayó junto al camino, y vinieron ¿qué? Las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales. ¿Qué parte? Semilla, ¿verdad? Esa misma semilla venía del mismo morral, si le podemos llamar así. Cayó en pedregales donde no tenía ¿qué? Mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol
¿qué pasó? Se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. ¿Y qué hicieron? La ahogaron. ¿Y qué pasó? No dio fruto. Pero otra parte, y aquí pongan mucha atención, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a entender este concepto de crecimiento. Una semilla, una simple semilla, cayendo en buena tierra, produjo 30 fruto, 60 fruto, hasta 100 por uno de fruto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se siembra el maíz? ¿Qué sembramos del maíz? El granito, ¿verdad? ¿O sembramos toda la mazorca junto con el maíz? ¿Qué se siembra? Un grano de maíz. ¿Y qué nace de ahí? Si mal le va, una sola mazorca, ¿verdad? Nace una chiquita. Pero ¿esa cuánto grano trae? Es incontable. Bueno, no es que no sea incontable, pero es mucho. Imagínense cómo produce una sola semilla. Entonces Jesús dice, esa semilla cayendo en buena tierra produjo a 30 por uno. ¿Qué quiere decir 30 por uno? De una semilla nacieron 30. De una semilla nacieron 60. De una semilla nacen hasta 100. ¿Sale? Bueno, versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y aquí ya le está poniendo orden a esta historia, para que nos quede claro. El sembrador, dice, es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, aquí está dando el primer ejemplo, cuando la semilla cae sobre el camino, dice, estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, años después viene Satanás. No, ¿verdad? Así no dice. ¿Cómo dice? Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Bienvenido, hermano. Este es el segundo ejemplo. El primer ejemplo es los que vienen a la iglesia, por ejemplo. Escuchan la palabra y no sé si les ha pasado, voy a poner un ejemplo. Espero no herir susceptibilidades. Pero llegando a la casa con el que no fue a la iglesia, no, de lo que te perdiste. Esa palabra de hoy fue tremenda. Y la persona pues se interesa, ¿verdad? ¿Y de qué hablaron? ¿Quién sabe? Pero estuvo bien bonito el culto de hoy. Aquí no ha pasado, eso no pasa aquí. Eso he oído que pasa en otras iglesias. Pero llegamos y no, hombre, estuvo buenísimo. ¿De qué trató? Para la otra vez, porque yo no te quiero decir, no te voy a decir. Es mejor que vayas para que sepas lo bueno que está la palabra. No nos acordamos. Dice, llega la palabra y de inmediato Satanás arrebata la palabra y te la quita. Ay, hermano, en el año hay 52 semanas. 52 semanas muchas veces venimos y se nos olvida la palabra. Que Dios nos libre de esto. Pero existe, sucede, ¿sale? Entonces Jesús está dando un ejemplo. Dice, aquellos
Esa semilla que cae sobre el camino es la que simplemente en el mínimo momento Satanás la arrebata y quita la palabra. Siguiente, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿cómo? Con gozo, versículo 16. Pero no tiene raíz, sino que son de corta duración. Porque cuando viene, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entendamos una cosa, ¿qué es tribulación? Problemas, angustia. ¿Qué más? ¿Cómo le podemos poner a la tribulación? Enfermedad. Persecución, aquí lo menciona, tribulación o persecución por causa de la palabra, dice. Entonces tropiezan. ¿Qué quiere decir? Hasta ahí llegó. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo que pasa en otras iglesias, aquí no. Cuando el pastor lee la palabra y esa palabra de esas que dices, aleluya hermano, gloria a Dios, decimos. Y de repente saliendo, ahí está la deuda, ahí está el problema, ahí están los hijos desobedientes. Y decimos, no, Dios, déjalo, ya me voy. No me gusta porque no cumples. El aleluya se nos olvidó rapidísimo. O sea, dice, reciben la palabra, ¿cómo? Con gozo. Ay, Señor, gracias. Pero tantito pasa el primer problema, hasta ahí llegó la duración de la palabra. Ahora quiero preguntarles algo, ¿la culpa la tiene la semilla o el lugar donde se sembró? La semilla va a producir, ¿cierto? El problema es el lugar. Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿cómo? Infructuosa. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Quiero poner muchos ejemplos hoy, lo más reales posibles. Usted siembre después de 5 años de sembrar y que no produzca su tierra. ¿Usted seguiría sembrando? ¿Por qué no? O sea, estás duro, ya limpiaste, ya le echaste hasta agua bendita a la tierra, pues, y no da. Harto abono. No, pero supongamos que simplemente ni ese año se da, pues. ¿Verdad que llega un momento en el que tú dices, ¡ala, no, hombre! Si así va a ser, mejor me dedico a otra cosa. Ahora un ejemplo más rápido. Los animalitos. Hay gente a la que no se le da el cuidado de los animales. O un animal enfermo. ¿Cuánto inviertes en recuperar una res que está enferma, por ejemplo? Es mucho dinero, ¿cierto? Y que se te muera al final. Y de repente te enteras que de tus 20 cabezas de ganado, las 19 se enferman también. ¿Qué haces? Cuesta trabajo incluso pensar en que, pues ya me acabé todo el dinero con esta que se enfermó y ahora resulta que se me enfermaron todas. Bueno, dice aquí que cuando la palabra llega, probablemente existen otras cosas que son más interesantes para ti. Y entonces, aunque lo que tienes enfrente es valioso, la palabra, lo demás se vuelve más importante. Y entonces lo demás ocupa el primer lugar y no produces fruto. ¿Qué quiere decir? Solo vas a la iglesia. No, hermano, llevo 15 años en la iglesia. ¿Y tu familia? Que se salven ellos cuando quieran. Yo ya soy salvo, a mí no me importan los demás. No hay fruto, me explico. Los demás. Y hermano, ¿a cuántos has traído en esos 15 años? No, la gente tiene que venir y buscar el evangelio.
infructuoso. O sea, Dios sigue dando, Dios sigue bendiciendo, Dios sigue poniendo, pero no producimos nada. Es lo mismo que esa tierra, me explico. Esa semilla sigue buscando una buena tierra, pero la seguimos metiendo entre espinos. Un corazón que tiene otros planes, otras ideas, y no queremos que esa semilla produzca. Y decimos, y llegamos a un cristianismo neutral. Ese cristianismo que no sube, ese cristianismo que no crece. ¿Sale? Último. Y estos son, versículo 20, los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, pero aquí hay un añadido. Si se dan cuenta, el versículo 18 dice, los que oyen la palabra. El versículo 17 dice, el 16, oyen la palabra. Versículo 15, se siembra la palabra después de que la oyen. Todos oyen la palabra, pongan mucha atención, todos. Pero el versículo 20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tenemos que entender que aunque la semilla, que es la palabra de Dios, está sembrándose, no es culpa de la semilla que no haya crecimiento. Es en donde es sembrada. Es en donde se sembró. Ustedes conocen de tierra. ¿En qué tierras aquí no se siembra o no se debería sembrar? La blanca. Pero ustedes imagínense que un familiar de ustedes les dice, no, yo voy a sembrar, pagué, no sé cuánto cuesta un terreno aquí, pero que le digan, pagué 5 millones por una hectárea de la tierra blanca que está allá porque me dijeron que se siembra bonito. ¿Qué le dirían? Me hubieras dado 4 millones y te doy una hectárea del mío, ¿no? ¿Qué le dirían? Y él bien emocionado, no, hermano, yo voy a sembrar ahí porque me dijeron. Ustedes con experiencia le dirían, no, pues sí, se va a dar, no, ¿verdad? Le dirían, no se va a dar nada ahí. Bueno, si tuvo 5 millones para pagar esa tierra, de tener para abono, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿esa tierra blanca va a producir? ¿Por qué? ¿Por qué no produce? ¿Es cal o es tipo cal, verdad? Pero no genera producto. ¿Han conocido a alguien que siembra ahí? No, porque todos saben, ¿verdad? Hermanos, tenemos que entender que el problema no es la semilla. Cada domingo aquí vamos a estar recibiendo palabra. Yo agradezco a Dios que tengamos acceso y libertad para la palabra. Pero hoy quiero decirles qué clase de lugar estás preparando para la palabra. ¿Eres un corazón que está sobre el camino? ¿Es muy fácilmente arrebatada la palabra de tu vida? ¿Eres como ese corazón que parece un pedregal, o sea, es macizo y la semilla va a producir, le cae lluvia, le cae lo necesario y empieza a brotar, pero no hace raíz? Y entonces, ¿qué pasa? En la primera lucha tú dices, no, la iglesia ya no. ¿Qué clase de tierra estás preparando para la semilla celestial? ¿Eres un corazón que todavía no sabe darle su lugar a la palabra? Porque los espinos son todos los afanes, todo lo que nos gusta de allá afuera, que aunque la palabra es muy bonita, pero no le damos su lugar. O definitivamente eres una persona que quiere que esa palabra produzca lo que Dios ha querido que produzca. Hoy quiero que te vayas de aquí sabiendo que todavía estamos a tiempo para tener la tierra adecuada para esa semilla. Porque una simple semilla, quiero que me escuches bien, un día que la palabra impacte tu vida y tú no sueltes el producto de esto, te aseguro que tu vida y la vida de quienes te rodean va a cambiar. Una sola semilla. A veces decimos, es que mi papá, es que aquellos, es que no quieren.
Tú vas a cambiar a través de la palabra y tu cambio va a hacer que todos digan, wow, ¿a dónde está yendo mi hija? ¿A dónde está yendo mis hijos? ¿A dónde está yendo mi esposa? Que qué diferente está esta mujer. Qué varón tan impresionante tengo ahora de marido, van a decir las mujeres, ¿verdad? Qué bárbaro, qué cambios. ¿Y qué vamos a decir? La palabra está haciendo su efecto. La semilla está produciendo. El sano crecimiento de la semilla, hoy quiero compartir contigo 3 cosas que considero prudentes hoy tomar en cuenta para que haya un sano crecimiento de la semilla. Pero antes quiero contarte una historia que probablemente ya conté aquí anteriormente. ¿Sale? Ustedes conocen del campo, vuelvo a insistir, yo no les voy a enseñar esto. Pero este ejemplo puede servir para ilustrar. Dice esta historia que había 2 sembradores, 2 hombres con sus tierras. Tenían su parcela, querían trabajar, pero no había lluvia, había dejado de llover. Y entonces, buscaron de Dios y empezaron a orar diariamente. Hasta son ejemplares, porque nosotros decimos, voy a empezar a orar a las 6 de la mañana. ¡Ja! Híjole, me ganó hoy el reloj. Híjole, hoy tengo mucho trabajo, ya no oramos. Pero estos hombres estaban diario, orando. Dios envía lluvia, Dios envía lluvia. Uno de ellos, terminando de orar, agarraba su hamaca y se acostaba, miren, en la comodidad, porque decía, yo ya oré, Dios va a mandar lluvia. Yo ya hice lo mío. Pero el otro decía, Dios va a mandar lluvia, entonces comienza a arar la tierra, comienza a preparar, compra abono, prepara todo lo necesario y entonces cae lluvia para ambos. Vamos a leer lo que dice ahora Isaías capítulo 55. Quiero dejar esta historia en pausa. Hoy quiero que seamos capaces de reconocer quién es el que da la palabra. Isaías 55 está en el Antiguo Testamento, en la parte de atrás. Van a encontrar Jeremías y atrás de Jeremías está Isaías. Isaías 55, del 1 al 11, ¿sale? Isaías 55, del 1 al 11. Dice así, escuchen bien, esta es palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará, ¿qué? Vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pongan atención. Nosotros venimos a la iglesia, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Nosotros venimos a la iglesia y hermanos, yo solo quiero que prestes atención a lo que dice el versículo 3. Inclinad vuestro oído. Venid a mí, oíd, vuelve a repetir, y vivirá vuestra alma. Hermanos, yo en la mañana ponía el ejemplo del pastor Lázaro. ¿Saben cuántos años tiene el pastor Lázaro? 90 años. ¿Y saben cómo anda el pastor Lázaro? Ese hombre trae una pila. He visto jóvenes de 20 años que dicen, ay, la depresión, yo ya no me quiero parar de la cama. Y miren, no se paran y no tienen visión y no quieren nada de la vida. El pastor Lázaro nos hizo una travesura esta semana porque hay, pues el tope donde se tropezó, hermana, el hermano ya lo selló. Dios mío, me hizo mezcla, un hombre de 90 años hizo mezcla y se puso a repellar toda esa orilla para que ya no se tropiecen, porque se tropezó otra hermana la semana pasada, antepasada. 90 años y anda buscando qué hacer.
Es un hombre que trae pila, es un hombre que está ahí buscando qué hacer. Ya estaba puesta una escalera porque se fue la luz en la cocina. Hermanos, la escalera ya estaba puesta para cambiar el cable. No lo dejaron. Le dijo una hermana, no, hermano, se nos llega a caer. No, hombre, es fácil, decía él. Iba a componer la luz. Él no tiene un ojo, les recuerdo. Y el ojo que tiene, por la edad, ya no ve tan bien. Ya ve borroso, ya no identifica. Y aún así, ese hombre puso la escalera y estaba dispuesto a cambiar el cable de la luz. ¿Qué dice aquí? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ese hombre tiene un cuerpo de 90 años, pero tiene un alma viva, hermanos. ¿Pero qué es inclinad vuestro oído? A ver, les voy a contar un chisme. Nada más que acérquense porque lo voy a decir bajito, que no escuche mi esposa. Imagínense que yo les digo, ¿escuchan hasta allá? Pero el chisme está bueno, ¿Qué van a hacer? Pues me acerco, ¿verdad? Oye, a ver. Y si por alguna razón no escuchan bien el chisme, nada, escucharon la mitad, pero se interesaron, ¿qué pasa? Otra vez, repítelo porque no escuché la última parte. Inclinad vuestro oído, dice. Venid y oíd, dice. Y vivirá vuestra alma. ¿Qué quiere decir el Señor? Cuando vengas aquí, quiero que sepas algo. Tú vienes aquí a encontrarte con el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el gran Dios de la eternidad. Él está aquí en este lugar. Y cuando tú vienes, Él está hablando. Hermanos, si alguna vez traes sueño o algo, date 2, 3 cachetaditas, pero recibe la palabra. Busca que la palabra llegue a buena tierra, porque esa palabra va a producir fruto. Pero dice Dios, vengan a mí, oigan y vivirá vuestra alma. Y fíjense qué más dice, el hecho de oír produce muchas cosas, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. No solamente Él va a hacer vivir tu alma, sino que también hará un pacto contigo. Cada palabra va a ser una promesa para tu vida. ¿A cuántos de nosotros les gustan las promesas, las bonitas? Porque esas promesas de te voy a agarrar a chanclazos que le digo a mis hijas, pues esas promesas no les gustan, ¿verdad? Te prometo que lo voy a cumplir, todavía le decimos. Pero esa promesa bonita, esa promesa que te dice, que te hace sentir alegre, esas nos gustan. Pues cada domingo y cada día que tú abres la palabra, Dios tiene eso para ti. Pero necesitamos hacerlo en la mejor hora de nuestro día. Esta semana terminé la semana pasada de leer la Biblia en Reina Valera. Esta semana ya me apunté a leerla en un lenguaje diferente porque me gustaría leer cómo se interpreta de otra manera. ¿Y qué estoy haciendo? Porque yo lo hacía a solas. Yo dejaba que mis hijas se durmieran y ya dormidas yo leía. Pero ahora empecé a hacerlo diferente. Las duermo con la palabra. Entonces, ¿qué hago? Para dormirlas, agarro mi libro y me pongo a leer el capítulo que me toca. Y ahora mis hijas todos los días me dicen, papi, ve a leernos. Pero si se quedan dormidas, les digo, no importa, pero nos gusta que nos leas. Ahora quiero que la palabra también las empape a ellas. Y yo sé que a medio versículo ya están con la pestaña entrelazada. Pero prefiero aprovechar ahora ese tiempo. Y ustedes necesitan también buscar un momento. Yo no leo para venir a predicar el domingo. O sea, yo no vengo el sábado en la noche a leer y a decir, pues a ver qué voy a predicar. Como hay palabra constante, hermanos, yo tengo temas, tengo mucho que hablar. Tengo mucho que compartir, gracias a Dios. Pero el día que yo deje de alimentarme, ¿qué voy a dar de comer si no estoy yo alimentado? Es lo mismo. En tu casa tú tienes a alguien a quien alimentar. Aliméntalo con la palabra. Pero tienes que ser tú primero, buscándola.
He aquí, dice versículo 4, que todavía no terminamos con Isaías. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. ¿A quién? A David. Por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, dice, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Les platicaba en la mañana a los hermanos que mi esposa esta semana recibió un mensaje de una conocida que yo no sabía, tenía un par de semanas, o ¿cuánto tiene, cielo? ¿Un mes? Que se acercó a ella, que supo que es cristiana y que se acercó a ella para decirle, ¿puedes ayudarme a orar? Porque estoy en una situación muy delicada. Ella vivía en Huajuapan. Y esta semana que pasó le mandó un mensaje y le dice, quiero darte las gracias por tus oraciones, porque ya estoy en Huatulco, tengo trabajo y quiero decirte que lo que ustedes han hecho ha sido de gran bendición para mi vida. Y te voy a decir algo, dice, cuando vengas a Huatulco, aquí tienes una casa. Aunque sea chiquita, dice, pero aquí tienes un lugar. Gente, dice, gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que ¿qué? Que te ha honrado. Imagínense un mundo oscuro y los cristianos son como un faro. ¿Cuánta gente no se irá a acercar, verdad? Un cristiano de verdad, un faro encendido. ¿Quién quiere vivir en la oscuridad? En la oscuridad ni en su propia casa pueden estar ustedes 100% oscuras. Te tropiezas, te das en el dedo chiquito del pie, no sé, algo te pasa. Pero con la luz uno ve claramente, uno busca la luz. Bueno, dice, por Dios, por causa de Jehová tu Dios, la gente te buscará. Dice, entonces busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pongan atención en estos dos últimos versículos, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe. Primer cosa que te quiero recomendar para asegurarte que esa semilla crezca: reconoce quién es el dueño de la semilla. Si tú puedes ver un grano de maíz y decir, este maíz va a producir, ¿cuánto más la palabra de Dios para tu vida? Si tú puedes decir, ese becerro o esa vaquita, o que te vendan un, ¿cómo le llaman ustedes? Un macho, un semental, y tú lo ves y dices como experto, este va a dar buenos animales. Si tú puedes ver eso, entonces cuando tú leas la palabra deberías también decir, no puedo dejar de hacer esto porque esto va a hacerme un bien como ninguno en la vida. Si un semental a simple vista, con tu experiencia, puedes decir que va a dar cosa buena en tu ganado, hermanos, perdónenme, tienen que reconocer que si la palabra viene del Creador de los cielos y la tierra, entonces te va a hacer bien. Entonces te va a hacer bien. Entonces el domingo, al cruzar esta puerta, tienes que reconocer que estás frente al Todopoderoso, no al pastor, no al pastor. El pastor es un siervo así como tú y como cualquiera de nosotros. Tú vienes a este lugar y te encuentras con ese Dios que te dice, hoy tengo algo especial para ti. Cuando tú entres a este lugar así, prepárate, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser bendecida. Lucas capítulo 12,
quiero hablarte ahora del tamaño, porque cuando vemos esta congregación podemos decir, uy, pero hermano, ¿qué vamos a hacer con todo Yolotepec si somos 8, somos 10, somos 12? Cuando nos va bien somos 50, 60 y aún así siento que somos poquitos, ¿verdad? Pero quiero recordarte algo que Jesús dice a sus discípulos, Lucas 12, 32 al 34. No temas, manada pequeña. Repitan conmigo, no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. No temas. Hermano, pero es que de toda mi familia soy el único creyente. No temas, porque eres esa semilla plantada en una familia que necesita un árbol frondoso un día. No temas por el tamaño, no temas por tu edad. Tú puedes decir, pero hermano, yo ya estoy grande, ¿qué voy a hacer para Dios? Todavía puedes hacer mucho. Lucas 12, 32 al 34, dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. No tengas miedo, no temas. Vende lo que posees, dice, y da limosna. Háganse bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quiero que entendamos este concepto de vender lo que posees. Tienes que estar libre para perder lo que tengas que perder por el reino de Dios. Mis hermanos, yo no les estoy diciendo vayan a vender sus cosas. Entiendan esto. Vas a perder muchas cosas. Las vas a perder. Vas a perder incluso con esos hijos que de repente te dicen, ay, te volviste bien religioso, bien religiosa. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo, Dios te bendiga, hijo, ve a la iglesia, mi amor, por favor. Y va a llegar un punto en el que ellos probablemente en su ignorancia te digan, ay mamá, ya estuvo bueno de eso, ya no me bendigas. Pero quiero que entiendas, no importa lo que te digan, no temas, manada pequeña, cree lo que Dios va a hacer contigo. Si esa semilla chiquitita produce grandes ramas y aún las aves de los cielos dice que moran bajo su sombra, esa sombra también va a bendecir a tu familia. Esos que hoy no quieren, ay, tu papá va a decir, ya vas otra vez allá. No temas, hermano, es que yo ya no puedo, es que la presión es mucha, nadie más quiere saber de mí ahora que soy cristiano o cristiana. No temas. No temas, porque al Padre le ha dado gusto dártelo todo a ti. Te lo ha dado todo. Dice, porque a tu Padre le ha placido daros el reino. En otra versión, en Nueva Traducción Viviente, donde esté tu tesoro, dice el versículo 34, allí estarán también los deseos de tu corazón. Allí, donde está tu máximo tesoro, eso que no quieres perder. En algún momento David pudo perder el reino, lo pudo perder, hermanos, pero él dijo, no, Señor, no puedo perder el reino, puedo perder la corona, puedo perder el estatus y la jerarquía que me has dado, pero no quiero perder tu presencia. Quítame lo que quieras, pero no te alejes de mí. ¿Y cómo es considerado David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, tenemos que entender como punto número 2, no tengas miedo por las cosas chiquitas que veas a tu alrededor, porque una pequeña semilla puede hacer cosas grandes. Una pequeña semilla, un poquito de fe en tu vida puede cambiar el rumbo que llevaba antes de que Dios llegara a tu vida. Y el tercer punto, quiero que entiendas esto, es importante alimentar esa semilla. Porque aún esa semilla puesta en buena tierra necesita cuidados. ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo tengo un suegro que es medio excéntrico en el tema de las semillas, porque de repente le decimos, suegro, usted siembre, tiene mucho terreno, ¿no? Usted siembre jitomate, siembre esto, siembre aquello, y él dice, no, yo quiero la semilla que viene de no sé dónde,
de la India o de no sé dónde, que es una mega semilla que da un montón de cosas, ¿cierto? Yo quiero decirles algo, no importa, de verdad, no importa en esta situación de dónde venga la semilla, es semilla que es palabra de Dios, te va a bendecir. Y quiero decirte algo, Romanos 10:17 dice que el producto de una fe creciente es la constante lectura de la palabra. En otras palabras dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? ¿Quieres alimentar esa fe? Lee la palabra. Punto número 1 que dijimos, reconoce quién es el dueño de la palabra. Es ese que te dice, a todos los sedientos, vengan, tomen, a los hambrientos, vengan, coman. No les va a costar nada, pero vengan, que yo quiero saciarlos. Vengan, y cuando vengan, por favor, pongan oído, pongan atención, que yo quiero que su alma viva. Cuando tú sales de este lugar con la bendición de Dios, ay, hermanos, que se agarren los incrédulos que están en el camino. Porque tú llegas con una fuerza, con algo diferente, y la gente dice, ¿y este qué trae? Y tú vienes bendecido y con ganas de bendecir. Punto número 2, no temas por tu edad, por tu condición económica, por tu condición social, por el pueblo en el que estás. No temas, manada pequeña, porque Dios quiere dártelo todo y ya te lo ha dado. En Cristo tú tienes el reino. En Cristo el reino está en tu vida. Punto número 3, hay que alimentar la semilla, hermanos. Ya hicimos los dos anteriores. Yo sé que los domingos, cuando me reúno en la congregación, es Dios a quien voy a ver. Ya sé que aunque seamos una congregación pequeña, yo tengo fe en que Dios va a impactar mi comunidad a través de mis cambios que Él logre. Punto número 3, necesito seguir alimentando esa semilla para que fructifique más. Y prepárate, porque una vez que hay fruto, ¿qué pasa? Llega el hombre de la cosecha y limpia todo para volver a plantar nueva semilla. En tu vida vas a ver mucho eso, va a haber mucho fruto. Tú vas a abundar de muchas cosas, pero va a haber cosecha también en tu vida. Y si hay cosecha, quiere decir que Dios va a renovar ese fuego en ti otra vez. Pero no dejes que esa semilla se seque, se queme, se pierda o no dé fruto. Hermanos, si nosotros sembramos, si nosotros dedicamos a ese trabajo que nos ocupa, no sé, 6, 8, 10, 12 horas al día, es porque produce algo, ¿cierto? Si tú dedicas un tiempo a la palabra, va a producir algo, te lo aseguro. Yo soy un ejemplo, hermanos, de verdad. No hablo en presunción, pero yo era un ignorante completamente de la palabra. Y hoy sigo siendo un ignorante con un poquito de conocimiento. Pero hoy algo que sí puedo reconocer es que mi fe está firme en aquel que me lo ha dado todo. Yo no soy nada sin lo que Él hace en mí. Yo no soy nada sin Él conmigo. Todo lo que hacemos, hermanos, es por parte de Él. Si tú eres un buen padre, porque has leído la palabra, es producto de lo que Él ha hecho contigo. Gracias a Dios por eso, porque no nos deja gloriarnos a nosotros mismos, hermanos. Quiero terminar con esto. Hubo un hombre llamado Adoniram y Ann Hudson. Ellos fueron misioneros en un lugar llamado, ahorita les voy a decir cómo se llama, en Birmania, hace ya muchos años. Fueron misioneros y después de muchos años lograron tener su primer creyente. Nadie quería creer en el evangelio. Y este hombre decía, es que es difícil, pero no es imposible. Y él aprendió a hablar en el lenguaje, en birmano. Él era inglés, o de Estados Unidos, si no mal recuerdo. Y él escribía cartas a Estados Unidos, a sus familiares, diciéndoles, aquí seguimos, tenemos un creyente.
Ese creyente ha creído en la palabra, se bautizó, es maravilloso. Este hombre me está ayudando a traducir la Biblia al birmano. Y había un creyente, hermanos. Pasaron 1 año, 2 años, 3 años y seguía habiendo un creyente cerca de ellos. Para cualquiera esto hubiera sido un fracaso. Pero este hombre siguió traduciendo la Biblia. Y cuando estaba a punto de terminarla, lo capturan precisamente porque andaba predicando un evangelio. Aunque nadie le hacía caso, pero lo capturan, le dan una azotada y lo tienen encarcelado durante más de 1 año. Durante ese año, su esposa había quedado embarazada antes de que él fuera encarcelado. Tuvieron una pequeña llamada María y no pudieron hacer mucho, ¿saben? Este hombre estuvo encarcelado y casi muere. Pero cuando la guerra, porque había guerra en ese entonces, se termina, a él le perdonan la vida porque como sabía inglés y sabía birmano, lo liberan para escribir la carta de paz para Inglaterra. Y él queda libre. Después de que queda libre, él va a su casa y esa casa está quemada. Y por lo tanto, todo el trabajo de traducción, él consideró que ya se había perdido. Pero ese único creyente, antes de que su casa se quemara, entró y sacó los escritos. Y cuando él decía, ay Dios, vamos a tener que volver a empezar. Y pudo haber dicho, pero ¿para qué volvemos a empezar si solamente hay un creyente? Ese creyente llega con él y le dice, rescaté los escritos que usted hacía. Y este hombre se pone feliz y vuelve a empezar a continuar con la traducción de la Biblia al birmano. Pero no todo fue felicidad. ¿Saben? La crisis que ellos vivían por ser cristianos allá llegó a un punto en el que su esposa y su bebé murieron 1 año después. Y fue una época muy difícil para él. Su esposa se llamaba Ann Hudson y él era Adoniram. Adoniram cayó en un momento de mucha dificultad, pero dijo, voy a terminar lo que empecé con mi esposa. Y continuó traduciendo la Biblia. Y siguió predicando el evangelio. Y saben, 30 años después de su primer converso, había más de 100 iglesias en Birmania. Más de 100 iglesias en Birmania. Más de 8,000 creyentes en todo el lugar, en todo el país, influidos por la labor que hacía este hombre. Y saben, en gran parte esto fue hecho por toda la labor de los Hudson. Hoy en día, Myanmar, así se le conoce a Birmania hoy, tiene la tercera parte de cristianos bautistas en todo el mundo, después de Estados Unidos y de India. Él comenzó con una semilla que cayó en buena tierra, un birmano que creyó, y con él comenzó la aventura de traducir la Biblia. Hoy, después de muchos años, ese lugar es el tercer lugar en el mundo con cristianos bautistas. Escúchame bien, tercer lugar en todo el mundo de más gente creyendo en el Evangelio de Jesús. Una simple semilla en buena tierra puede producir a 30, a 60, a 100 por uno. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la mejor semilla que podemos recibir en nuestra vida. Te doy las gracias porque esa semilla un día cayó aquí en Yolotepec, en unos corazones que estaban más que dispuestos a vivir los cambios que el Evangelio causa en un hombre, en una mujer que lo reciben de todo corazón. Padre, hoy vivimos esos privilegios. Hoy somos privilegiados por aquellos hombres y mujeres que lo dieron todo, Señor, todo a causa de tu nombre. Porque tu semilla cayó en la mejor tierra, Padre. Porque tu semilla es poderosa, porque la fe en Jesucristo cambia todo a tu alrededor. Y si hoy parecemos una congregación pequeña, Señor, hoy quitamos todo miedo, todo
temor, toda duda que pueda haber en el corazón, porque en una sola semilla tú puedes producir cosas grandes para este lugar. No dejes, Señor, que el fuego de tu Espíritu se apague en este lugar. No dejes que el poder de tu palabra deje de impactar en nuestras vidas, sino, Señor, hoy nos comprometemos a seguir buscando intensamente de ti. Te amamos, Padre. Te creemos, Señor, y que tu palabra produzca lo que tú has enviado para Yolotepec a través de nosotros. Señor, te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.